pero después Rosemary ingresa. Bueno, buenos días chicos, iniciamos el día de hoy, 16 de agosto del 2020, la clase de operación de transporte terrestre. Y vamos a iniciar hablando un poquito de historia de todo lo que tiene que ver con la política pública en el sector del transporte. Todo lo que ha hecho los diferentes gobiernos en mejoras, en beneficio de la infraestructura del transporte. Recuerden que teníamos un gobierno proteccionista, un gobierno que no permitía que ingresaran productos extranjeros porque apoyaba mucho la industria nacional. De ese gobierno proteccionista había muchas dificultades porque solamente las industrias eran las que tenían permiso y con muchas limitaciones de ingresar mercancía del extranjero y de comercializar. Por eso anteriormente, ustedes no sé si se acuerdan, las personas que sean de pronto de mi época, anteriormente no habían tantas marcas de zapatos. Usábamos el Croydon, los zapatos nacionales, o de pronto zapatos del colegio Jumbo, los zapatos de colegio, eran todos los productos eran nacionales, los de consumo aquí. Con el paso del tiempo o en el ingreso en esto, toda la evolución de la economía que ha tenido el mundo, básicamente, se dejó exigiendo más y más al Estado colombiano de que fuera desarrollando su infraestructura política, normativa y de infraestructura de carretera para que pudieran las empresas ser más competitivas y aún más. Cuando Colombia se unió a muchos tratados, a varios tratados que se han unido, se le ha exigido que para poder integrar a esos tratados y para tener esos beneficios, a esos recursos que se les da, tiene que abrirse un poco más, tiene que mejorar un poco más todas las limitaciones que tenga. ¿Y qué tipo de limitaciones tenía Colombia? Bueno, para nosotros de pronto podemos decir que no eran limitaciones, pero sí hay algunas limitaciones en cuanto a la competitividad laboral. ¿Qué limitaciones habían? El sistema de trabajo no era igual que como trabajaban en otros países. En otros países trabajan por horas. En Colombia se trabajaba a término fijo o indefinido, que era el mejor. Había fijo e indefinido. Otra mejora, que los contratos de trabajo tenían que ser por segmentos, por tiempos, que se podía individualizar un trabajador y pagarle por día, incluso por hora, prestaciones y todo lo demás. Eso no se tenía aquí. Que las empresas tenían que, así como importar, exportar, y tenían que cumplir con una normatividad especial y tenían que cumplir con una serie de impuestos para volverse competitivos. Que la DIAN, la División de Impuestos y Aduanas, también cumpliera con una función de exigirle tanto a las empresas nacionales como internas, como nacionalizadas aquí en Colombia, pagaran unos impuestos adicionales. Y adicionalmente toda la reglamentación. Tuvimos el 2685, que fue en el año 1999, fue uno de los primeros, pues no fue el primero, pero sí fue uno bien grueso, una normatividad muy gruesa, en donde se cambió y se abrió todas las modalidades de importación, de exportación y todo lo demás que antes no existían. Entonces, vamos a hablar un poquitico. ¿Y por qué tengo que hablar de eso en esta clase, de aduanas en esta clase? Tenemos que hablar un poquito de aduanas porque es que Colombia, recuerden que Colombia es un gran puente. Colombia está uno de los países privilegiados del mundo porque tiene costa atlántica y costa pacífica. Tiene un mercado demasiado amplio en cuanto a minas, en cuanto a extracción de recursos naturales, en cuanto a ríos. Es un país demasiado competitivo. Hay en comercio exterior se le llama eh, ventaja competitiva a cuando un país tiene todos los productos. Colombia es uno de los primeros países que tiene ventaja competitiva sobre otros, porque tiene de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el acceso a Colombia era muy difícil. Colombia, en virtud de muchos tratados, tiene que volverse asequible, que todos puedan venir, que todas las industrias puedan venir, que todos los empresarios puedan venir, puedan transportarse, que las vías sean seguras, que el sistema de gobierno en cuanto a los militares, en cuanto a eso, tienen que ser seguros, tienen que haber más CAI, tienen que haber más vigilancia policiva, tienen que haber más brigadas militares. Todas esas cosas afectan o no afectan. Se tienen que transformar para poder ser un país competitivo, tienen que garantizar la seguridad de las empresas. Por eso ustedes se dan cuenta que las brigadas no están para el servicio de los pueblos, del pueblo.
¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Donde tú estabas, Luis, ¿cómo se llama? Cancún, el ejército, las cosas del ejército. Los, Batallones. los batallones, exacto. Los batallones no están en la ciudad, sino que están al lado de las industrias. Y ustedes pueden ver que quien va para Vía 40, allá hay un batallón, hay como 2 o 3 batallones, ¿cierto? Quien va para aquí, para la Oriental, hay un batallón. Quien va para Santa Marta, a la entrada no para Rodaderos, sino para la entrada industrial de Santa Marta Industrial, hay otro batallón. El sistema militar es para proteger a la industria, ¿ya? Y así también Colombia o el Estado colombiano ha tenido que transformar su política total de infraestructura, transformarse, de no aceptar vehículos que puedan ocasionar riesgo a mercancías, de no tener vías que puedan pervertir o que puedan permitir que hayan accidentes de tráfico. Todo eso ha tenido que transformarse. Y vamos a ver un poquito, esto es una historia larga, es una historia un poquito larga de todos los presidentes, pero ¿desde cuándo empezó todo esto? A partir de la apertura económica. ¿Quién me dice quién fue el gobierno? ¿Quién sabe? De pronto ustedes no saben porque ustedes, ay, no, yo en esa época no había nacido. Bueno, yo creo que sí todos nacieron, ¿verdad? En el 94 y todos habían nacido, ¿verdad? Pastrana. Gaviria, César Gaviria. El primer acontecimiento que arrancó aquí en Colombia fue el señor Gaviria, César Gaviria, nuestro querido presidente César Gaviria, que con su apertura económica tumbó los aranceles. Cuando un país es proteccionista, un país está amparando o cuidando a su industria local, ¿ya? Pero cuando se abren las ventanas y cuando se abren las puertas, se permite que ingrese mucha mercancía extranjera y obviamente no es lo mismo la señora que cose, se demora más para coser, la tela es más cara, todos los insumos son más caros que una ropa que viene de Estados Unidos o de China o de alguna parte que viene muy barata. Entonces, ahí por esa parte se llama protección, o sea, protegían que la industria local estuviera al mismo nivel o que no dejaron de comprar mercancía nacional. Ustedes se están dando cuenta, hoy por hoy, 2020, casi toda la ropa es demasiado barata, zapatos demasiado baratos. Ustedes pueden conseguir y preguntar, verificar mercancía de otros países de cualquier lugar del mundo, ustedes pueden buscar y conseguir y traerlos a Colombia con mucha facilidad. Todo eso tuvo que haber una evolución. El primero, la puerta se abrió fue con el señor César Gaviria, con la apertura económica, con su plan de gobierno que se llamaba la Revolución Pacífica. Entonces aquí él hizo una modificación en el Ministerio de Transporte, ya que abrió una entidad que se llamó la CCT, Consejo Consultivo de Transporte. El Consejo Consultivo de Transporte era una empresa mixta, de capital mixto, en donde el gobierno, el Ministerio de Transporte y la empresa privada convinieron cómo debían ser los vehículos que iban a transportar las mercancías, cuáles iban a ser los estamentos, cómo debían ser la estructura, cómo debían ser. Hablaron básicamente, era del equipo, básicamente, del equipo, no de las vías, del equipo, ¿ya? Solamente diciendo que podían venir equipos de tal forma, que debían hacerse unas homologaciones para los equipos. Homologar es que aquí había unos tipos de camiones por el tipo de carreteras, y entonces cuando vienen equipos que necesitan permisos especiales, que emiten unos gases especiales, que requieren un combustible especial, entonces Colombia tiene que avalar, revisar que ese equipo no dañe o no vaya en contra de lo que está aquí en Colombia. Eso era un principio que se verificaba muy bien, ahora ya se le da homologación a todos los vehículos. Tuve la oportunidad de traer varios vehículos y eso ya es muy fácil de traer, bueno, fácil en cuanto a que reciben toda clase de vehículos. Antes no, pero como reciben toda clase de vehículos, pero es demorado el trámite, pero ya se puede ingresar. Pero el CCT era una instancia, porque ya se acabó, era una instancia que permitía o que homologaba o que revisaba qué vehículos podían trabajar y qué vehículos no podían trabajar en Colombia. Con eso empezó. Después llegó nuestro querido presidente Pastrana, en el 98, perdón, Samper, el elefante blanco, se le decía así, pero yo no sé por qué se le decía así, no hizo mucho realmente. Y él entonces, con su salto social, él hizo énfasis en que
en la inversión pública. Bueno, ya entonces, básicamente no tanto a vías, solamente un poquito en las vías principales de las ciudades, de las principales carreteras, pero no a las vías intermunicipales ni nada de esas cosas, solamente a las vías dentro de la ciudad. Pero ayudó un poquito ahí, pero hizo muy poco realmente. Recuerden que tuvo una licencia y hubo otro presidente por ahí como un año y entonces hay una cosa loca que vivimos durante el gobierno de él. Después en el año 98 al 2002 fue el presidente, el querido presidente del 98 al 2002 fue Pastrana, el querido presidente de Luis, que lo mencionó con tanto orgullo. Y entonces el eslogan de él era cambio para construir la paz. Y entonces aquí habló un poquito más del transporte, ya él tenía una mente capitalista, ya él pensaba más en la industria, en los padrinos políticos que lo habían apoyado, posiblemente, yo no estoy diciendo nada, de pronto, que lo apoyaron y entonces tuvo que invertir en qué, en las vías. Entonces vinieron empresas de transporte internacionales, trajeron vehículos, montaron imperio aquí y son las que están, se puede decir, o en el capital extranjero, el que está imperando en este momento, no solamente en el área de transporte terrestre, sino también las aéreas llegaron para esta época, ¿ya? En esta época básicamente dice que hubo gran inversión pública para desarrollar la infraestructura vial y para superar los obstáculos al progreso. Los obstáculos al progreso. ¿Cuáles son los obstáculos al progreso? Los obstáculos al progreso son la guerrilla, la pobreza extrema, bueno, cuando me refiero a la pobreza extrema, quiere decir que cuando hay actos de vandalismo, que se montan encima de camiones, que secuestran vehículos, que se roban una carga, por lo menos el acto de vandalismo que hicieron en Tasajera, eso es un acto de vandalismo realmente, hubo muertos desafortunadamente, pero ese acto muestra la pobreza, eso fue muestra de pobreza, y nosotros de pronto, haciendo un paréntesis aquí, sin ánimos de dar cátedra al respecto, nosotros aquí podemos hablar muy feo de esos muchachos, pero ¿cómo está su economía allá adentro? ¿Qué ha hecho el Estado por la economía de esos muchachos? Ellos eran pescadores y su ciénaga la cerraron. Entonces no es lo mismo, tú no puedes ir a pescar, poner una red a pescar en cualquier lado, tú no puedes hacerlo. Además, como lo hacían ellos tenían en sus patios o en sus lugares, tenían sus lugares de pesca, y han habido demasiadas limitaciones. Estuve viendo la situación económica de Tasajera, está embargado. Tasajera tiene embargada su economía por no sé cuántos años por esa dichosa carretera que le hicieron, ya, 2 carreteras que aparecen hechas. Entonces es una cosa de que no, nada más tienen una sola escuela, de que no hay trabajo, de que no pueden sacar los peces donde ellos quieren sacar, donde tienen que conseguir dinero. Entonces, no es solamente criticar a una persona porque hizo algo malo, sino que lo llevó a hacer algo malo, ¿cierto? Bueno, cerramos paréntesis ahí. Entonces, aquí nuestro querido presidente Pastrana, ¿verdad? Estamos en 2002, sí. Cambio para construir la paz, él decía que el progreso se obstaculizaba, era porque no habían buenas vías, porque no habían peajes, y las buenas vías, acuérdense que en Colombia las vías no las administra el Estado, las administra la empresa privada a través de concesiones, ¿ya? Básicamente esto fue lo que desarrolló este señor, concesiones, le entregó tramos de carreteras a concesiones, a firmas constructoras que mantenían limpiecitas y que mantenían las calles arregladitas. Cada peaje es para mantener, no va para el Estado los peajes, va para las concesiones, ¿ya? Va el dinero para las concesiones, que ellas son las que administran y que mantienen las vías en buen estado. Por otra parte, de pronto después llegó el querido presidente de todos ustedes, que empezó, era hacia un Estado comunitario. ¿Quién es este presidente? A ver, ¿quién me dice? Dijo que Uribe. Correcto, ¿aquí quién lo dijo? A ver. ¿Quién Señor lo dijo? César Leal Díaz. César Leal. Seguramente él votó 2 veces por Uribe, por eso él sabe. Bueno, entonces fíjense ustedes que entonces ya el señor César Uribe, Álvaro Uribe, ya hizo una reforma completamente, porque este fue el señor que cambió el país. A este señor le agradecemos todo lo que tenemos. Cuando fue ministro de Trabajo, cuando fue auxiliar en Hacienda y después que fue presidente, ese hombre es una machera, ¿ya? ¿Por qué? Porque su eslogan se llamaba hacia un Estado comunitario, ¿ya? Hacia un Estado comunitario. O sea que él decía que se requerían unos impuestos, unas contribuciones
Todos debemos pagar, todo. No solamente los industriales, todos tenemos que pagar, comunitario, o sea, todos tenemos que ayudarnos para salir adelante. ¿Sí me explico? Ese fue el eslogan de todo momento. Entonces, ¿qué pasó? Que se establecieron tarifas y se establecieron impuestos de rodamiento, impuestos de peajes un poquito más altos, en fin, una cantidad de impuestos para que no solamente pagara el dueño de la fábrica que va a llegar el camión, sino que pagara cualquier persona que vaya a transitar por la carretera. ¿Sí me explico? Entonces, eso es una cosa importante que hizo él. Entonces dice, se establecieron contribuciones y gravámenes destinados a rehabilitar y hacer mantenimiento de las vías en las zonas deprimidas y de conflictos. ¿Y cuáles son las zonas deprimidas y de conflictos? Las zonas de conflictos donde están las guerrillas y las zonas deprimidas donde hay demasiados pobres, donde hay demasiada gente pobre. Entonces, como por ahí las vías son casi siempre son maluquitas y nadie le quiere invertir, entonces él decía, bueno, vamos a ponerle unos peajes con unas tasas altas para que se inviertan en ese lugar. Y entonces se dan cuenta que hay peajes que son más caros que otros. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Quienes tengan vehículo aquí. Sí, sí. Hay peajes que son más caros que otros peajes. Yo no sé por qué, bueno, aquí lo dice, que esa fue una ley, una decisión del gobierno del señor Uribe hacia un Estado comunitario. Todos merecemos lo mismo, todos merecemos beneficios, todos debemos poner de nuestro bolsillo, tan lindo, ¿cierto? Así que es. El siguiente gobierno, que fue de quién, Pero, ¿por qué le da mucho elogio? porque eres una gran persona. Oye, por Dios. ¿Tú qué dices, César? ¿No te parece una gran persona? Yo diría que él hizo un pañito de agua tibia para todo lo que hizo. Okay. Ay, Señor, madre mía, no hablemos de Dolores porque entonces se pone Luis a hablar y entonces no lo callamos. señor, disculpe. Dígame. Y lo irónico es que, pues no sé si aquí tienen conocimiento, pero a nivel nacional hay peajes y irónicamente los peajes que, por ejemplo, en el caso en ese entonces, el peaje de el Carmen de Bolívar era más costoso, por decirlo de alguna forma, que el peaje de la entrada aquí a Barranquilla, siendo el peaje en ese entonces del Carmen de Bolívar un total desastre. O sea, infraestructuramente era un peaje totalmente que no cumplía ninguna condición y era más caro que los peajes que sí la cumplían. Por ejemplo, el peaje de cuando uno baja el alto de la línea que se va para el Quindío. Era un peaje que es espectacular, era más económico que el peaje del Carmen de Bolívar, que era totalmente un desastre. Es algo irónico, ¿no? Pero es que lo irónico, no es que irónico, lo que pasa es que Uribe dijo, oye, ven acá, tenemos que establecer unos peajes para ayudar a esa gente deprimidas y de conflicto. ¿No viste lo que dice ahí? Yo le resumí aquí un poquitico, me puse a hacer la tareita aquí para que ustedes vieran cómo es la cosa. Disculpe, señor. Dígame, mijo. Dando una pequeña opinión del compañero, yo tengo entendido que ese peaje del Carmen de Bolívar había un pequeño problema con la cuestión de los señores estos mal dichos paracos. Ellos no dejaban, ellos muchas veces lo bombardearon y no dejaban que ese peaje saliera a flote, por eso es que era muy demacrado ese peaje. Así es, así es. Es por eso decía, las zonas deprimidas o de conflictos, se le cobraba más alto para ver si se apoyaba o se ayudaba un poco más a la carretera. Esa es la situación realmente. ¿Ya? Bueno, pongamos en silencio para que no haya interrupción. El siguiente gobierno del señor Uribe, nuestro eterno presidente, o algo que decía el Estado comunitario, desarrollo para todos. No solamente que todos paguen, sino que todos también disfruten. ¿Ya? Entonces, fíjate que le agregó no solamente Estado comunitario, sino el desarrollo para todos. Y entonces en este gobierno, el señor Uribe dice que facultó a las entidades territoriales para establecer contribuciones y gravámenes que favorezcan sus vías. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, no solamente va a ser nacional, sino que cualquier alcaldía, cada uno cobre dependiendo de su situación económica. Le dio la libertad a cada gobierno, a cada entidad territorial, para que cobre los impuestos que fueran necesarios para arreglar sus vías, ¿ya? Se propuso como solución, la necesidad de transporte en las áreas rurales, el aumento de la infraestructura vial, exacto, junto con el desarrollo del sistema de movilidad rural intermodal que optimizaran el uso de la infraestructura. Entonces, ¿qué pasaba?
cobrando impuestos, le mejoraban las vías a las personas para que hubiera menos tiempo y costo de desplazamiento para quienes, no solamente para las personas, sino también para las empresas. Centros de acopio. ¿Centros de acopio quiénes son? Empresas. Centros de acopio son empresas. Comercial, capitalismo al millón. ¿Ya? Este señor pensó muy bien porque pensó siempre en los intereses de las empresas. Eso está muy bien. Pensando en la economía. Entonces, fíjense, nosotros vemos poco a poco esto y de pronto pensamos que no tiene nada que ver o que de pronto esto es una clase como de historia como rara, pero es que realmente poco a poco se fue desmembrando o se ha ido desmembrando toda esta idea de que Colombia era el patio. Yo digo que Colombia es el patio, pero de todas maneras antes se decía que era más el patio porque era más finca. Y ustedes ven las películas de Arnold Schwarzenegger o de cualquiera que muestran a Colombia que hay 4 burros y unas gallinas corriendo uno para otro. Así nos miran a nosotros. Y la idea de los gobiernos es que no nos miren así, pero nos siguen mirando así. ¿Ya? Vino el gobierno del señor del 2010 al 2014 y fue el gobierno de... Santo, el que no hizo nada, profe. Hombre, Santos sí hizo mucho. Santos sí hizo mucho. Prosperidad para todos. ¿No fuiste próspero en esa época? Ojalá que, señor, disculpe, pero qué pena con mi compañero, pero desde que yo tengo uso de razón, el mejor presidente que ha tenido Colombia ha sido Santos. No hablemos de presidencia. Definitivamente no hablemos de presidencia. Vamos a hablar entonces de lo que hizo Santos. Él dice, bueno, yo aquí tengo varias, pero entonces voy a resumirlas porque son muchas. Sí hizo bastantes cosas, pero lo que pasa es que se fueron opacadas por la cantidad de voces de la contra. Entonces todos ahí están, todos están con... Cada uno pagó su cuota, cada uno pagó por su cuota, venga, cada uno pagó la cuota de las personas que lo montaron. ¿Sí me explico? Cada uno tuvo que pagar su cuota. Entonces, a este lo montaron las empresas de transporte, vamos a ayudar a este. A este lo montaron las empresas de capitalistas, las empresas industriales, vamos a ayudar a las empresas industriales. A este lo montó el sector agrario, vamos a ayudar. Y así cada uno paga la cuota que tiene que pagar. ¿Ya? Bueno, el gobierno de Santos, que decía prosperidad para todos, básicamente fortaleció el esquema de vigilancia. Y entonces en este momento, en esta época, se fortaleció o se desarrolló el sistema de cámaras, ponerle cámaras a las vías, ¿ya? Entonces se desarrolló una entidad que se llamaba la SPT, que es Superintendencia de Transporte, aquí tengo yo, sí, de Transporte, el RUNT, el RNDC y las pólizas, aquí la tenemos, lo que pasa es que yo las resumí, pero aquí lo tenemos. Entonces este señor dijo, la Superintendencia de Puertos, yo estaba hablando mal, Superintendencia de Puertos y Transporte, fortaleció el esquema de vigilancia de cómo debían salir. Anteriormente venía mucho contrabando, demasiado contrabando de Venezuela, de Panamá, era demasiado contrabando, no había mucho control, él sí tuvo mucho, verificó que se hiciera un esquema bien fuerte para el control en cuanto a la dirección de impuestos de la DIAN, ¿ya? Y también al transporte, puertos y transporte, ¿ya? Entonces bajó el índice un poquito del ingreso de contrabando y todo lo demás. Estableció el Registro Único Nacional de Tránsito. Todos los vehículos deben pagar un impuesto y deben tener un RUN. También ayudó a fortalecer que los conductores no fueran pagados diario por diario, sino que fueran contratados laboralmente, que fueran contratados por la empresa de transporte, que fueran serios, que fueran capacitados, tenían que tener una capacitación, por eso ahora no hay ningún conductor que no sea egresado del SENA o que no tenga algún tipo de capacitación en cuanto a la manejo de mercancías. Una cosa es que tengan tarjeta de conducción y otra cosa es que sea capacitado, ¿ya? Para el manejo de cargas. Entonces ya hizo profesional el manejo de las cargas, y también fomentó la asociación empresarial, facilitando la formalización de empresas a escala óptima. Bien. Modernizó la inversión de equipos. En cuanto a esto, eran flota de vehículos, los vehículos que se deben transportar. Entonces, no sé si se acuerdan cuando sacaron a un poco de bucecitos, que antes había una cantidad de bucecitos chiquiticos y grandes y viejos. En esa época sacaron todos los vehículos y dijeron solamente vehículos de tal año hasta acá es que van a ser los que van a rodar. Básicamente hizo muchas cosas que tienen este material, ustedes lo tienen, ¿ya? El siguiente gobierno, otra vez de nuestro querido presidente Santos,
del 2014 al 2018, y su eslogan era todos por un nuevo país, paz, equidad y educación. Y eso ya está bonito, ¿verdad? Y básicamente el mejoramiento de vías. Entonces, en este gobierno fue cuando se desarrollaron las carreteras que hoy están disfrutando. Entonces, no sé si vieron ustedes la página de la ANI, y en la página de la ANI se ven unas carreteras espectaculares. Y entonces está la Vía del Sol, está desarrollada. Entonces, en este gobierno se firmaron todos esos tratados, ese gobierno desde el 2012 incluso, desde del anterior. Él empezó a desarrollar las vías, la ejecución de las vías 3G y 4G. ¿Ya? En este gobierno, entonces, hubo mejoramiento de vías, adopción de tecnologías. Entonces, en la adopción de tecnología, ¿qué era? Hay máquinas y hay como semáforos que miden la velocidad. O sea, no sé si han visto que hay lugares en donde hay un sector, ¿cómo se llama? Es un sensor de velocidad, y cuando pasan los vehículos, por lo menos en la circunvalar, enfrente a la escuela de policía, hay un sensor de velocidad y todos tienen que bajar la velocidad, porque al lado del sensor también es una cámara y va mirando quién se va pasando. Toda esa tecnología fue desarrollada en este gobierno, ¿ya? También hubo un plan maestro de transporte intermodal y hizo muchas mejoras en cuanto a la infraestructura vial del país, ¿ya? Entonces, apoyó, fortaleció los pasos de fronteras. Recordemos que los pasos fronteras son las diferentes aduanas que hay en transporte terrestre: Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador, Colombia-Perú, Colombia-Brasil, Colombia-Brasil, Colombia, sí. Ya, entonces este fortalecimiento se dio, se mejoraron esas vías solamente en el tramo del cruce de la aduana, más no nos siguen. Bueno, y este era el resumen que yo les tenía sobre ese. La verdad es que el 2020, del 2018 al 2020, a lo que llevamos ahora, ¿qué me puede decir qué mejoras han visto en el gobierno? Porque realmente no las conozco, la de este señor presidente Duque. Eso está en el manual de transporte terrestre de carga. Ya, ese material lo tienen ustedes aquí, que lo pueden leer con más calma. ¿Quién me puede decir eso, por favor? ¿Quién me puede ayudar con esa información? Vamos a ver qué comentarios hay. Señor, disculpe, repita la pregunta, porfa. ¿Quién me puede dar información sobre las mejoras que se han hecho en este gobierno? Porque la verdad es que yo no he visto, no me vi el programa ese que dijeron, y que 2 años de gobierno del señor Duque, ¿qué mejoras ha hecho en cuanto a la infraestructura vial? No sé. ¿Ha salido algo diferente? Señor, pues hasta donde yo tengo entendido y lo que sé, ninguna, porque todas las obras que pues, el actual presidente ha inaugurado son obras que se pactaron en el gobierno de Juan Manuel Santos, que por motivo que terminó su mandato, el que las inauguró y las está inaugurando aún es el señor Iván Duque, que se está llevando todo el crédito de él, pero en ningún momento él hizo nada para dicho proyecto, porque el que las gestionó, el que las impulsó fue el señor Juan Manuel Santos, hasta donde yo tengo entendido. Así es así. Es así porque no he visto, no he oído nada de lo que ella le ha firmado. De todas maneras, todo el cambio de infraestructura que ha tenido el país ha sido por gobiernos anteriores, pero ha sido a raíz de seguir en lineamiento con los tratados que tiene Colombia, ya, con los diferentes tratados que ha tenido con varios países, con la Comunidad Andina de Naciones, con la Unión Europea, porque casi todas esas empresas que están aquí en Colombia le exigen, en virtud de los tratados, le exigen que mejoren las vías de acceso. Pero aquí hay empresas, por lo menos el oro de Colombia, todo lo exporta, lo maneja. Los yacimientos de oro están en concesión de empresas canadienses. Los yacimientos de petróleo están en concesión con empresas estadounidenses. Los yacimientos de carbón están en concesión de las empresas sudafricanas. El gas está en concesión. Todos los productos, recursos naturales han sido concesionados. Eso fue una gracia a nuestro querido presidente Uribe. ¿Ya? Fue entregada todas las riquezas. ¿Qué es una concesión? Una concesión es la entrega de un recurso diciendo o aduciendo: no tengo la capacidad para explotarlo, por favor, ayúdame a explotarlo.
y además gánate tú la parte de lo que cueste. Entonces, por decir algo, y eso es lo que peleaba el gobierno del señor de Perú. ¿Cómo se llama el indio este? ¿Cómo se llamaba el indio? Correa. César Correa. Ese es Ecuador. El de Perú, ¿cómo se llama? Que estaba peleando las minas de litio. García. ¿Cómo se llama? Sí, el indiecito ese, ¿cómo se llama, Luis? Hugo Morales. Evo Morales. No, Evo Morales, vamos a buscarlo. Acá. No, vamos a buscarlo, presidente. Evo Morales de Bolivia. De Perú. Por eso, Evo Morales fue el presidente de Bolivia. Sí, pero ¿él cómo se llama entonces? García, Alan García, no. Era Alan. No, papi. No. Bueno, el presidente anterior, él peleaba porque él dijo, no es correcto, el indio, un indígena que ahora está huyendo. Bueno, no es correcto que si tú vas a sacar carbón de aquí, el carbón cueste, debajo de la tierra cueste 0.50 centavos, voy a decirle un precio cualquiera, 50 centavos de dólar, y si lo sacas, tú lo vendes en 1.25 dólares. Lo correcto es, vamos a ver de qué me dijeron, Evo Morales de Bolivia, sí, ese de Bolivia. Lo correcto es que yo te lo venda a ti debajo de la tierra, por lo menos en $1, para que tú te gastes los 25, lo que sea, lo pongas al precio que tú quieras. Pero tú no vas a ganar más plata la que yo voy a ganar, porque tú me vas a dejar a mí el desecho, tú me vas a dejar a mí la desgracia, la desolación. Tú puedes tener la máquina, la estructura y la infraestructura, pero yo no tengo aquí. Aquí en Colombia eso es lo que está pasando, que nosotros vendemos al precio del carbón, de lo que sacan por decir algo, como les decía, 0.25 centavos de dólar, y ellos lo venden a 1.75, aduciendo que ellos tienen la maquinaria y la tecnología. Eso no es correcto, entonces, pero aquí en Colombia, por eso que somos tan apetecidos, porque vendemos las cosas en concesión demasiado baratas. Me salí un poquito del tema, les expliqué, fui clara. Sí, señor, para agregar, a ver si me permiten un agrego. Dígame. Desafortunadamente estamos en un país que los recursos se van para cualquier destino menos para el directamente implicado. Por ejemplo, conozco la planta de Ecopetrol tanto de Barranca como de Yopal. Ahí sacan miles y miles y miles de millones de barriles diarios. Y usted va a esa región y lo que usted ve es pura pobreza. O sea, usted va a Barranca y usted no ve a Barranca que, teniendo semejante planta que saca millones de barriles diarios, o Yopal, que al igualmente creo que saca más que Barranca, y no se nota por ningún lado. O sea, solamente llegan, explotan y se van. O sea, no contribuyen al desarrollo de la región, ¿sí? Por el contrario, de contribuir, lo que hacen es destruir, porque esa es la triste realidad de este país. O sea, absorben y se van. Esa es por ejemplo, Prodeco, que está a punto de cerrar, que está en un litigio en este momento. Listo, ya cogieron la reserva, ya saben que se le están agotando, entonces ya listo, ya apaguen las luces y vámonos. Pues esa es la triste realidad, y la triste realidad es que el gobierno que siempre ha estado arriba, para hablar más claro la derecha, ha apoyado eso. O sea, bueno, listo, nosotros le facilitamos la licitación, le entregamos ustedes hagan, exploten y después que paguen las regalías. No debe ser así. No debe ser así porque supuestamente... Diga, señor. Lo que pasa, hijo, es que tenemos entonces hay que cambiar de chip. Ya conocemos la raíz del problema. Pero es que la situación era que Colombia no podía explotar. ¿Por qué? Porque no tenía personas preparadas, porque no había maquinaria, porque no había tal cosa. En fin, muchas cosas adujo. Y con las concesiones, es lo mismo que con Colpuertos. Mira lo que pasó con Colpuertos. Es lo mismo, exactamente igual. ¿Qué pasa con los puertos? Los puertos eran administrados por el Estado. Pero ¿qué pasaba? Que estaban unos trabajadores, ¿y qué hacían los trabajadores? Robar, flojear, paro de transporte, paro de no sé qué, lo que está pasando con el SENA. ¿Qué hace el Estado? Esta vaina no me funciona, este negocio no me funciona. Se lo entregó a la empresa privada. ¿Y qué hace la empresa privada? Empieza a tirar tijera, mochar, que se porte mal lo va abriendo. Entonces fíjate tú
que una empresa privada no se va de cuento para retirar a una persona. El Estado tiene que hacer una cantidad de protocolos para retirarlo. Nosotros, los colombianos, dejamos, por la mala actitud, por la malicia indígena, hemos dejado que nuestros recursos sean administrados por la empresa privada. Pero oye, los yacimientos de oro podían ser extraídos porque hay muchísima gente, ¿cómo se llama eso? Mineros artesanales. Se ha podido hacer y no ocasiona los desastres naturales que ocasionan las máquinas. Pero no pudimos hacerlo, no supimos hacerlo. Entonces, ahí está. Cuando está el hecho de que todos quieren jalar para su propio beneficio, se olvidan del bien común. Y es lo que ha pasado con las empresas privadas que también hacen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Colpuerto, tú te das cuenta todavía que Colpuerto está en una cantidad de demandas. ¿Y qué pasa con Sociedad Portuaria? Mira cómo tiene ese puerto, excelente. Puerto Palermo, Compass, todos los puertos están perfectos. ¿Y cómo tienen al trabajador? Vea, así de cortitico, si en 2 meses no me produce, te abres de aquí. Si no cumple con la norma, te abres de aquí. Pero no tienen a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dañamos este sistema. Y llega un presidente, como nuestro querido presidente Uribe, que tiene el conocimiento bien grande de los recursos que tenemos y dice que esto no sirve, le entregó las líneas telefónicas a una empresa privada, le entregó las vías a otra empresa, le entregó así es, concesiones. Obviamente que esas concesiones iban debajo de una mermelada diferente, no sé, yo me imagino, no estoy diciendo que sea así, pero puede ser de que tenga algún tipo de beneficios económicos para él, pero por lo menos, bueno, y ni hablemos, pero vamos a hablar de una carretera. Hay una carretera que estaba en medio de una finca en Montería, lo conozco porque conozco a las personas afectadas. Una carretera que estaba en medio de unas vías, que iba a pasar por unas vías, y llegaron uno de los hijos del señor, de nuestro querido eterno presidente, y compró la finca en 30 millones de pesos. El terreno, la finquita, ¿ya? Compró en 30 millones de pesos y entonces ahí tuvo 15 gallinas, 8 vacaitas y no sé qué. A los 3 años vendió ese terreno en 600 millones de pesos, porque por ahí va a pasar la carretera del Sol. Qué casualidad que él sabía esa vaina. Eso me demuestra a mí que todos vamos por nuestro beneficio, todos vamos en mira de lo que cada uno quiere. Y tenemos que trabajar de qué forma yo puedo trabajar y de qué forma yo puedo vivir para que esta empresa, este negocio, este país dure para mis hijos y para mis nietos. No solamente para los míos, sino también para mi vecino, el otro vecino, para comunidad, como el gobierno que había planeado en un principio este presidente. Pero entonces, eso es lo que ha pasado. Le entregamos en concesión, a título de concesión, el país por 70 años. Yo trabajé en Prodeco. La mina de Prodeco está concesionada por 70 años. ¿Quién le entrega un pedazo de tierra por 70 años? Yo estuve en las minas y yo vi cómo dejaban esos dips y eso es un moledero. Entonces, ¿quién le entrega eso? Bueno, el Estado. Pero entonces tenemos nosotros que capacitarnos para poder asumir la responsabilidad de este país. Para poder asumir la responsabilidad de este país. Pero ¿qué pasa? Tú te das cuenta los jóvenes hoy. Yo tengo un poco de estudiantes que se retiraron porque no quieren esta vaina virtual. No, hombre, virtual no paga. Perdieron un año de su vida. Cuando regresa otra vez ya todo a la actualidad, no, apenas van a empezar a estudiar. Y entonces uno está exigiendo, mira, la alcaldía de Barranquilla les regala este curso que ustedes tienen, que tienen que pagar. Sí, oye, se oye hasta allá. Tengo unos estudiantes de bachillerato que la alcaldía de Barranquilla les regala este curso que ustedes tienen que pagar mensualmente, se lo regala a ellos. Y esos pelados no quieren estudiar. Tengo que estarlos llamando por teléfono para que entren a clases. No, que no hay, no, que no sé qué. Oye, no queremos avanzar. Esa es la vida de aquí del colombiano. Tenemos que cambiar de chip. Y el problema somos nosotros. El problema somos nosotros, desafortunadamente. Tenemos que cambiar. Ustedes tienen que tener empresa. Ustedes tienen que tener empresa. Todos Señor, ustedes. pero es que eso que Dígame. usted acaba de decir es exactamente la mentalidad del colombiano. O sea, no voy a decir que todo, pero sí la gran mayoría, esa es la mentalidad. O sea, Muy y bien. no sé. Bueno, Bueno. y ya vamos a concluir hasta ahí porque si no nos vamos todo el día y ya tengo un límite de tiempo. Bueno, vamos.
Seguimos, vamos a hablar ahora de otro tema ya más acogedor, que se llama un régimen aduanero. ¿Ustedes han hablado de regímenes aduaneros, señores? ¿Quién ha hablado de regímenes aduaneros? ¿De ustedes? Sorry, tú estás callada, ¿por qué? Estoy escuchando, señor. Yo pensé que te habías ido a dormir ya. Yo todavía no. Ah, todavía no, sería ahorita. Ahorita que se acabe me acuesto otra vez. ¿Quién ha estudiado sobre regímenes aduaneros? ¿Qué son regímenes aduaneros? ¿Quién sabe? Yo, señor. Háblame, Dubán. Señor, regímenes aduaneros son toda la carga que sale y viene de otro país. O sea, que la aduana lleva un control de toda la mercancía que, por ejemplo, la mercancía que no pueden salir son las armas. Ya me entiende, que no tiene un control todo. Bueno. Todo eso, señor. Bueno, el régimen aduanero, como su nombre lo dice, es el régimen y el conjunto de normas aduanero es respecto a las aduanas. Entonces, ¿qué mercancía? Y las aduanas manejan sus mercancías. ¿Qué mercancías entran, salen o transitan por el país? Entonces, las mercancías que entran son de régimen aduanero de importación. Las mercancías que salen son de régimen aduanero de exportación, las que salen del territorio aduanero nacional de Colombia. Y las mercancías que transitan son de régimen de tránsito aduanero, régimen aduanero de tránsito aduanero, ¿ya? Seguramente ustedes sabían. Buenos días, Luis, ¿qué me ibas a decir? Y el depósito. Y también nos falta el último régimen que fue creado con el decreto 390 del 2016, que es el régimen de depósito. El régimen de importación es el ingreso de toda mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. Ese es el régimen de importación. El régimen de exportación es la salida de mercancía del territorio aduanero nacional hacia el extranjero o hacia una zona franca. Lo mismo la importación de una zona franca al territorio aduanero nacional. El de tránsito es cuando mercancía transita, pasa solamente. No se queda en Colombia, por ejemplo, cuando hay un medio de transporte, cuando viene la mercancía, viene de aérea y llega a Bogotá, aeropuerto Dorado, y en el aeropuerto Dorado cambia de medio de transporte y se va para Ecuador en bus, en camión, transporte terrestre. Ese es un tránsito aduanero. Cambió de medio de transporte, hizo un transporte y pasó, ¿ya? Llegó la mercancía marítimo, pero era para Brasil. Entonces se fue, cambió de medio de transporte y se fue aéreo o se fue marítimo, o se fue terrestre, perdón. Eso también es tránsito aduanero. Está en la zona franca de Barranquilla, una mercancía, y va para la zona franca de Buenaventura. Zona franca, recuerden que es territorio extranjero. Zona franca no es Colombia, zona franca es territorio extranjero. Todas las zonas francas son delimitaciones territoriales de Colombia, pero que pertenecen a otro país, son de otro país. O sea, todas las empresas que están ahí figuran como si fueran de otro país. Entonces salió de zona franca Barranquilla y se fue para zona franca Buenaventura. Salió de zona franca Galapa y entró a la zona franca de Barranquilla. Eso es tránsito aduanero, ¿ya? Y depósito es cuando la mercancía permanece por máximo un año en un depósito aduanero y después de ese tiempo decide qué régimen va a tomar, si va a ser de importación, de exportación o de tránsito aduanero. No, de exportación no puede ser, de importación o de tránsito aduanero. ¿Ya? Más o menos ahí algunos han oído de eso, ¿verdad? O todos nunca habían visto esto. Sí, señor, una preguntita. Cuando se importa una mercancía, digamos, viene de Europa, esa mercancía entra al puerto, sabe que hay mucha mercancía que entra al puerto y se queda ahí, no se reclama o por A o por B, esa mercancía después de cierto tiempo pasa a ser de quién o qué movimiento se le da. Luis te puede responder. Luis, respóndele. Si viene y no la reclaman o no la legalizaron, la documentación,
dura 30 días en zona primaria. Si no, ya se considera mercancía en abandono y pasa a ser del Estado. Correcto. Zonas primarias son los aeropuertos, puertos y muelles y también los pasos transporterizos en donde la mercancía tiene permanencia de 30 días. Esos 30 días son para desaduanizar la mercancía. Te dan 30 días ¿para qué? Para que llegue el dueño, presente los papeles, pague los impuestos, revise tal cosa, revise todo, y la DIAN revise y verifique y acepte la mercancía. Una vez terminados esos 30 días, o antes de los 30 días, cuando terminó la papelería, se le da el permiso de ingreso a la mercancía, se llama desaduanizar, y puede ingresar al territorio de honor nacional que se llama zona secundaria. Las zonas secundarias son todos los lugares que no son zona primaria. Colombia tiene 3 zonas: la zona primaria, la zona secundaria y las zonas francas. Las zonas primarias son lugares en donde la mercancía permanece por 30 días para ser desaduanizada, sea para que se vaya de exportación o sea para que se ingrese de importación. Las zonas secundarias son cualquier lugar que no es zona primaria, por ejemplo, el Paseo Bolívar, Puerto Colombia, la calle 30, todo lo que conocemos nosotros, tu casa es zona secundaria. Y la zona franca es territorio extranjero, no se nos olvide nunca eso. Zona franca es territorio extranjero. Nosotros, en la zona primaria, la mercancía está sin documentos, está a la espera de que se realice una legalización de sus documentos y tiene un lapso de espera de 30 días. Las mercancías que están en zona primaria están sin documentos, recordemos eso. La mercancía que está en zona secundaria es mercancía que goza de documentos legales. Por eso la DIAN y la POLFA, la Policía Fiscal y Aduanera, tiene la libertad de pedir los papeles que quiera a cualquier carro que va por las vías. En el Paseo Bolívar, ustedes se dan cuenta, San Andresito, en Miami, él le pide a cualquiera que le baje las mercancías y le muestre los papeles de importación. Tiene toda la autoridad para revisar todas las mercancías, porque está en zona secundaria, perdón. Todas las mercancías se suponen que están en zona secundaria y que están legalizadas. En las zonas francas, por su parte, son mercancías que también tienen documentos, pero son documentos internacionales. ¿Por qué? Porque están en producción o fabricación o elaboración de su proceso productivo. Por tanto, cuando vaya a salir de acá, de una zona franca para entrar a Colombia, tiene que tener los papeles de nacionalización. ¿Ya? ¿He sido clara, chicos? Sí, señor. Ok. Vamos a hablar de un régimen que nos interesa en este módulo de transporte que se llama el régimen de tránsito aduanero. ¿Por qué nos interesa? Porque la mayoría del tránsito aduanero que se da en Colombia es mercancía que viene aérea o marítima y transita por todo el país, pero no se queda en Colombia, sino que Colombia es el puente para llegar hacia la costa pacífica. Por ejemplo, llegó a la costa atlántica y va para la costa pacífica, es mucho más barato que cruzar el puente de Panamá, el canal de Panamá. Entonces, este tránsito se usa muchísimo para ese medio. Por esa razón, ahí les di un ejemplo más o menos de lo que se trata. Entonces, el régimen de tránsito aduanero, estas diapositivas son unas diapositivas que están muy buenas, de la Universidad del Rosario. Entonces, ¿en qué consiste el tránsito de mercancía? Comprende los regímenes aduaneros de tránsito aduanero, cabotaje y transbordo, que permiten el traslado de mercancías extranjeras, ojo con esto, mercancías extranjeras, mercancías sin papeles, mercancías no nacionalizadas, mercancías de otro país que no son de aquí de Colombia, no se va a quedar aquí en Colombia, mercancía extranjera, por decir algo. El vendedor es de Estados Unidos y el comprador es de Ecuador. No es de Colombia, es mercancía extranjera. ¿Ya? Muy bien. Pero esta mercancía se traslada, ¿bajo qué? Bajo un control aduanero. Bajo un control aduanero. Y los regímenes de tránsito no pueden estar precedidos de un régimen aduanero. Ay, no, que ingresé por importación, pero me equivoqué. Esto se va para Ecuador. Me equivoqué, no tenía por qué nacionalizarlo. No. Ya importación es importación y tienes entonces más bien que exportarlo. ¿Ya?
Las mercancías transportadas en tránsito no estarán sujetas al pago de derechos de impuestos. Recuerden, bueno, la mayoría sabrá que las mercancías que ingresan como importación tienen que pagar un arancel. Eso lo vamos a dar en el módulo de arancel más adelante. Las mercancías que ingresan a Colombia tienen que pagar arancel, ¿ya? Cuando se paga el arancel, se paga porque el arancel es una barrera comercial para, lo que decíamos ahorita, proteger la industria local. Eso, si el país no tiene tratado de libre comercio con ese país donde viene la mercancía. Si Colombia viene con una mercancía de Estados Unidos, con Estados Unidos tenemos tratado de libre comercio, por tanto, no paga arancel, pero si es de otro país, sí paga arancel. Pero estas mercancías que están en tránsito, dice, no están sujetas a pago de derechos de impuestos mientras dure la operación de tránsito. Es decir, pueden pasar 24 horas o 48 horas por todo el territorio nacional y no van a pagar, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Siempre que cumplan los requisitos exigidos. Los requisitos exigidos. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué dispositivos electrónicos de seguridad tiene la DIAN? Bueno, tiene muchos. La principal es que las mercancías tienen que venir con un sistema de código de barras o un sistema de código matrix que verifique muy bien cuándo entra, cuándo se queda, a qué medio de transporte sube y cuándo pasa. Dice que los dispositivos son colocados en origen, en cuyo caso se conservan hasta el destino final en el territorio aduanero nacional, en el TAN, siempre y cuando garantice la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero. Son mercancías, las cajas, los palets, ya vienen con unos códigos fijos para su traslado por el territorio nacional. Tienen que venir con ese código. Y segundo, en lugar de arribo, al momento de llevarse a cabo el descargue de cada unidad de carga, una vez aceptada y firmada la declaración aduanera, la DIAN le coloca un sticker, un código, y ese código va a ser la trazabilidad de esa mercancía durante todo el trayecto nacional. Ese código debe durar hasta cuando llegue a la otra aduana. Ojo, esta mercancía de tránsito aduanero sale de una aduana y le dan tantas horas para que llegue a otra aduana. No puede llegar al hotel la esquina, no puede llegar a tal parte, no, la mercancía tiene que salir de aquí y llegar a otra aduana. No se puede descargar por ningún motivo, salvo por alguna condición catastrófica o de fuerza mayor, ¿ya? Eso es muy importante. Cuando no se pueda colocar dispositivos de seguridad debido a condiciones de peso o de volumen de las características de la mercancía, no se autoriza, ¿ya? No se autoriza el tránsito. En algunos casos, si la mercancía cuenta con algún candado, con algún precinto que le permite, óyeme, hablando de precinto, un momentico, un paréntesis, ustedes ya dieron inspección de contenedores, chicos. No, Chicos, señor. ¿qué tal si vemos inspección de contenedores del próximo módulo? Que después se me olvida. Me parece bien, señor. Y claro. Bueno, entonces íbamos hablando que cuando, hay unos precintos, unos sellos que se le colocan a la mercancía y que también tienen un código especial o un dispositivo especial electrónico que permite revisar la mercancía en su trayecto internacional. ¿Ya? Bien. ¿Qué no se aprueba? ¿A qué no se le permite pasar como tránsito aduanero? ¿A quién? A las armas, a los explosivos. Ay, es que estos juegos pirotécnicos los voy a mandar para Ecuador. No, señor, mándelo aéreo, mándelo por otra parte, pero no va a pasar por aquí. O paga los impuestos y se lo manda como exportación o alguna cosa, pero aquí no puede pasar. Productos precursores. Estos productos son café, esmeralda. Las bases de los narcóticos. Exacto. Pero yo pensé, Luis, que drogas y estupefacientes era eso. Productos precursores tengo entendido que son los productos de recursos naturales en Colombia. Drogas o estupefacientes no autorizados por la autoridad competente. Estas mercancías tampoco pueden venir por tránsito aduanero, ¿ya? No se autoriza el tránsito de mercancías prohibidas, de prohibida importación,
Decía ahorita nuestro amigo Dubán, que había unas mercancías que tenían prohibida importación. ¿Cuáles son, Dubán? Las armas, Correcto, ¿qué más? importación. También las drogas, estupefacientes. Ah, sí, todo lo que no son, o sea, las drogas que no son legales. Bien. O cuya prohibición esté dada por razones de seguridad pública, que de pronto pueda ocasionar un derrame en las vías. Por lo menos los químicos peligrosos no se autorizan por tránsito aduanero. Sanitaria, que se vaya a desbordar un río y vaya a dañar un río o un bosque, un incendio. Zoosanitaria, que el olor vaya a ser malo, una plaga, traiga una plaga y vaya a contaminar aquí a los animales. Fitosanitario, que dañe el ambiente y los alimentos. Ambiental, que produzca algún tipo de gas que sea contaminante, ¿ya? Protección de vida y salud de personas, plantas o animales de acuerdo con solicitud que formulen las autoridades competentes. O cuando, por razones propias del control, la DIAN considere conveniente su provisión. O sea que la DIAN tiene la potestad de decir cuándo sí y cuándo no se autoriza el tránsito aduanero, ¿ya? Sin embargo, la verdad es que eso, después que se muestren los papeles indicados, no pasa nada, ¿ya? De igual manera, no se permitirá el tránsito de una zona de régimen aduanero especial al resto del aduanero nacional o a la zona franca, salvo, ojo, no lo mandé por allá porque nos estamos mudando, no, tiene que ser una condición muy especial. Cuando pasa de una zona franca a otra zona franca, tiene que ser un lugar, algo muy específico. ¿Cuáles son esas causales? Voy a buscarla por aquí, vamos a buscarla. Yo la tengo aquí. Bueno, la primera sería aquí la salida de mercancía de zona franca con destino a un depósito franco, con destino a un depósito de provisiones para consumo y para llevar, con destino a depósito privado para el régimen de transformación y ensamble o a otra zona franca, ¿ya? Entonces, se permite el tránsito aduanero cuando pase de una zona franca a otra zona franca o a un depósito franco o a un depósito privado para ser transformado y después ingresa otra vez a la zona franca. Ese tránsito aduanero sí se permite. Otra modalidad es la salida de mercancía de una zona franca a otra zona franca. Entonces se le dice aquí zona de régimen industrial aduanero especial, serían también un depósito franco, donde los depósitos francos actúan más o menos como una zona franca, solamente que es una sola bodega, una sola empresa la que trabaja ahí, de una zona franca a otra zona franca. También la salida de mercancías de la zona franca con destino al exterior. Por ejemplo, la zona franca de Galapa va a mandar la mercancía a España, por decir algo. Entonces tiene que salir de Galapa y tiene que caminar hasta llegar al aeropuerto o hasta llegar a la sociedad portuaria para poderse ir, ¿ya? Muy bien. La importación de unidades funcionales, también, cuando las mercancías ingresan para ser ensambladas en otras y que se van a volver una unidad grande, entonces ya se nacionaliza la unidad grande. En la partida arancelaria que conforme el uso de la grande. La salida de mercancías de una zona franca a otra situada en diferentes jurisdicciones aduaneras, como habíamos visto, jurisdicción aduanera quiere decir una en Barranquilla y otra en Medellín o en Buenaventura, en otra jurisdicción de la DIAN. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto al tránsito aduanero? ¿Alguna duda, chicos? Bien. Creo que me quedé sola en la clase. No, señor, no. Te despertaste apenas, Camilo. No, No, señor, para señor. nada. Toda la clase. Dale, bueno. ¿Qué pasa para que yo pueda tener acceso a un depósito de tránsito aduanero? Recuerden que esto es transporte terrestre. Se transita esta mercancía de tránsito aduanero por camiones especiales, por camiones que sean autorizados por la DIAN. Esto no lo dijimos, pero entonces las empresas de transporte tienen que ser autorizadas por la DIAN y los vehículos tienen que tener un sistema de seguimiento exacto.
No pueden ser vehículos, cual don Pedro, ay, hagan favor, lleven, no, tienen que ser mercancía, tienen que ser personas, perdón, empresas de transporte autorizadas para hacer tránsito aduanero, no cualquier empresa, ¿ya? Pero entonces las personas que vayan a hacer tránsito aduanero deben eh, comprar o deben tener o deben solicitar a su empresa de transporte, a su empresa de póliza de seguro, perdón, una garantía a favor de la nación, a favor de la DIAN. ¿Por cuánto? Por el 150% del valor de los derechos de aduanas. En el caso de que la mercancía llegase, ay, se me perdió la mercancía, ándale, no sé qué pasó, que el camión se desapareció, se lo llevó un ovni, alguna cosa así, entonces tiene que pagar el 150% del derecho de la mercancía, porque lo más probable es que la dejó aquí en Colombia y no pagó impuestos, ¿ya? Básicamente eso, y además deben pagar sus sanciones, unas sanciones por haber permitido o haber sido descuidado en el momento de asegurar la mercancía. Dice que la garantía debe ser, bueno, si el monto de esta garantía es bajo, si el 150% del valor de los impuestos es muy poco, entonces por lo menos o la mercancía venga con tratado libre de comercio y pague cero arancel, no quiere decir que no va a pagar nada en garantía, sino que lo mínimo sería que debe constituir una póliza por 2.100 unidades de valor tributario, por VT, 2.100 VT. ¿Sí saben lo que es VT, señores? No, profe. Sí, profe. Negativo. ¿Quién me dijo que sí? Unidades de valor tributario. ¿Y qué es una unidad de valor tributario? Ni idea. Ay, mami, no sé si sabe. ¿Quién sabe? A ver. Yese, Yesenia se fue a dormir. Yese, dígame qué es VT. Laura, dígame qué es VT. Los míos de comercio exterior, si saben qué es VT. Ahora se quedaron calladas. Ay, mi madre. Profe, yo, o Dígame. sea, es que no, de pronto no lo sé explicar bien, pero lo que tengo entendido es que es como un valor representativo, porque por lo menos 10.000 pesos hoy no van a ser los mismos, no va a equivaler a los mismos 10.000 pesos en 3 años. Entonces es como una unidad que se toma para que sea como equilibrado un valor. Bien. Gracias, Luis. Bueno, les aclaro. El VT es una valorización que da el Banco de la República diario de cuánto cuesta el peso. ¿Cómo así? Teniendo en cuenta la balanza comercial, teniendo en cuenta cuánto está el dólar y el peso, en fin, cantidad de cosas, ellos dicen, el VT hoy es de 32.000 pesos. Hace como 3 meses consulté y el VT estaba en 32.000 pesos. Valor VT. Dice que el VT está en 35.600 pesos, imagínate. Yo vi hace como un mes y estaba en 32.000 pesos. El VT está en 35.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Cada día cambia este valor. Pero ¿qué pasa? Que si la DIAN me dice que yo debo pagar 2.100 unidades de VT, quiere decir que en 3 años no voy a pagar 2.100 por 35.000, porque el VT seguramente no va a costar 35.000. Puede ser que cueste mucho más. Entonces la VT es unidad de valor en el tiempo. Unidad de valor de un impuesto en el tiempo. Eso va a costar, dentro de tantos años va a costar eso. Entonces tengo que buscar el valor tributario hoy de esa unidad de valor para entonces multiplicarle por la cantidad que me dijo la DIAN que debía. Entonces ahora, como antes decían, por lo menos decía que el 150% del valor de los derechos de impuestos, ay, pero si viene sin arancel y sin IVA, si es un producto sin arancel, no va a pagar. Ah, bueno, si no va a pagar, mijito, de todas maneras tiene que pagarme, me cumple por el 2.100 unidades de valor tributario. ¿He sido clara, chicos? Sí, señor, hasta ahora sí. Ok. Muy bien, entonces esto lo paga el importador o la persona dueña de la mercancía. Otra persona también que va a pagar es a cargo el transportador.
que también tienen que tener una garantía a la DIAN, también, ¿ya? Las empresas que están autorizadas ante la DIAN son operadores de comercio exterior y esos operadores tienen que tener una póliza de cumplimiento grandísima. Casi que la DIAN nos deja sin piso a ellos si ellos llegan a prestarse para alguna anomalía, ¿ya? Las agencias de aduana también, porque esto es un trámite aduanero. Aquí tengo, que no me quiero salir, ahorita se las muestro la declaración, y es un trámite bien robusto, así como el de la importación. No paga impuestos, pero tiene que ser un trámite bien ejecutado. ¿Por quién? Por una agencia de aduana, por mí misma o por una agencia de aduana, pero a mí misma no, porque yo no estoy en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que el comprador no es de Colombia, se supone que el tránsito aduanero es por una empresa que no está en Colombia, la compradora, ¿ya? Bien, aquí hablamos de la declaración. Para las mercancías que se sometan al régimen de tránsito aduanero nacional, se deberá presentar una declaración a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, el CIEX, dentro del término del artículo 225, siempre y cuando después de su descarga no hayan sido ingresadas a depósito temporal. No puede haber la mercancía ingresada a ningún depósito, sino que se bajó hacia el medio de transporte y se despachó. La declaración de tránsito aduanero también podrá ser presentada de manera anticipada con una antelación no superior a 15 días calendario, igual que la declaración de importación. ¿Qué documentos acompañan la declaración aduanera? La declaración de tránsito, el documento de transporte fijo, la factura comercial fijo, que acredite la operación comercial, quién la compra, quién la venda, certificados sanitarios y fitosanitarios, expedido por quien, por INVIMA e ICA, mandato aduanero, remesa de transporte y carta de responsabilidad. ¿Ya? Entonces, fíjense los documentos. Son muy parecidos a los de una importación. Documento de transporte, factura comercial, certificados sanitarios, mandato y remesa de transporte. ¿Ya? La remesa de transporte va acompañada con el manifiesto de carga. Entonces, vamos a devolvernos aquí. Esto lo tienen ustedes aquí en tránsito aduanero y vamos a ver la declaración de tránsito aduanero. Aquí está. Yo no sé si ustedes han visto ya el módulo de importaciones y exportaciones. ¿Ya ustedes vieron el módulo de importaciones y exportaciones? Sori, ¿tú lo viste, hija? ¿Sori se fue a dormir ya? No, no lo he visto, señor. Ok. Bueno, voy a hacer un cotejo a ver de qué módulos son los que hacen falta para programarnos para el próximo mes, porque serían varios los que tenemos pendientes por hacer. Bueno, entonces, para ir programando la mayor cantidad de estudiantes que sean los que vayan a dar el curso para que todos vayan casando, ¿sí me explico? Que todos tengan, que la mayoría sean los que les hagan falta. Bien. La declaración de tránsito aduanero, mírenla ustedes, aquí está, pide los datos del destinatario como primero, para dónde va la mercancía. ¿Ya? También pide los datos del declarante, que es la agencia de aduanas. ¿Sí logran ver ahí ustedes, chicos? Datos del declarante, datos del transportador y datos de la garantía. Miren ustedes entonces que no dice el importador, porque obviamente no es del importador, sino quién lo va a recibir, para dónde va, para qué país va, para qué lugar va, datos del declarante, quién es la agencia de aduanas, ¿ya? Datos de la empresa de transporte y la garantía. Entonces hay una garantía con dos vigencias, una garantía por el equipo y una garantía por las mercancías, por los impuestos y otra por las mercancías, que la tiene el equipo. Entonces fíjense ustedes que aquí está la declaración de tránsito aduanero. Y es muy sencilla de llenar. Básicamente, los datos que se piden son los datos que están registrados en el documento de transporte, en el mandato, y en la factura comercial. Pide el manifiesto de carga, que es la fecha de llegada del medio de transporte a Colombia. Pide el número de documento de transporte, que es el documento que se expidió la mercancía cuando salió. Pide los datos del vehículo, del remolque o semirremolque, el tipo de vehículo. Por eso debíamos saber qué tipo de vehículo era, porque cada vehículo tiene un código y además tiene una placa del vehículo y placa del remolque. ¿Cuál es el valor de la mercancía en dólares? ¿De qué país viene?
¿Qué tipo de mercancía es? La descripción completica de la mercancía, cuántos bultos son. Y como va cerradita, ¿qué precinto lleva? ¿Lleva precinto? Sí. No. Sí. Dime el número del precinto. No. Ah, bueno, sí. Precinto es un candado, es un sello que se le Son unos pone a la sellos, mercancía. señor. ¿Cómo, mi Los amor? precios son unos sellos. Yo cuando recibo las mulas que llegan de zona franca, llegan con esos precintos y con lo de la aduana. Y se revientan. Y tú verificas que el número del precinto sea el que diga los documentos, ¿cierto? Sí, que concuerden con lo que, o sea, los registran, mandan un correo desde tal, qué número envían. Igual también yo le coloco precinto al almacén los fines de semana. Exactamente. Y tienes que verificarlo en todo momento porque eso es lo que garantiza que llegue la mercancía adecuada, correcta, a la que se despachó, a la que llegó. Y el peso verificado de la carga. Este peso verificado es lo que salió, lo que lo arrojó la DIAN, ¿ya? Estas casillitas que se ven un poquito más verde oscura es porque son datos que los coloca la DIAN. No coloca el usuario, los coloca la DIAN, ¿ya? Entonces, cuando tomo aquí el peso la DIAN, entonces acepta la solicitud, el número de solicitud de la modalidad, en fin. Y después, al final, cuando llega la mercancía a la DIAN, fecha de entrega a la carga, número de bultos, peso de la carga, aquí está toda la confirmación de cuando llega la mercancía a la DIAN, ¿ya? Una cosa es cuando sale y otra cosa es cuando llega la mercancía, ¿ya? De la aduana de destino, aquí está. Firma de la aduana de destino. Una cosa es la aduana de paso o la aduana donde llegó y otra cosa la de destino, por donde va a salir. Recuerden que ella ingresó por decir algo, por el aeropuerto de Bogotá, entonces le ponen aquí aduana de Bogotá, el funcionario firma y va a salir por la aduana de Paraguachón, lo que sea. Y entonces aquí firma el de aduana Paraguachón. Y tiene que tener controlado la hora, el peso, los bultos, lo mismo todo. ¿Ya? Cualquier observación que tenga, todo tiene que ser verificable. Aquí está la forma de cómo se llena la declaración, aquí está la cartillita. Tienen ustedes ahí la declaración. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, señor. La próxima semana vamos a hacer una evaluación y va a ser exposiciones. Ya les digo cuáles van a ser las exposiciones. Permítanme un segundo, vamos a empezar. Voy a presentarles aquí los documentos, que eso no lo hablamos la semana pasada. Un momentico aquí. Soy una pregunta, ¿las exposiciones van por grupo o individual? Individual y mi cariño. A menos que tengas una persona que esté cerca de ti o que tengas como de qué forma presentarla para que sea con ella que la presentes. Si tienes una persona, un aliado estratégico, puede ser. Bueno, vamos a hablar de los documentos, que la semana pasada no hablamos de los documentos. El decreto 173 del 2001 dice, vamos a bajarlo aquí lo tengo el decreto, ¿dónde está el decreto? Aquí está. No, este es el 1165. Habla de, yo lo había bajado, ay, no sé, bueno. Habla de los documentos que se requerían para el transporte. Aquí está. Qué bobita, aquí estaba. Los documentos que se requieren para el transporte, ya lo había bajado, pero ya lo eliminé, para colmo lo cerré otra vez. Que se requerían para el transporte de carga por carreteras en Colombia. Él habla de todo, la factura comercial, documento de transporte, el certificado no, la remesa, el manifiesto de carga. Y aquí están. Primero que todo, el documento de transporte se llama cartaporte. El documento de transporte en el transporte terrestre en Colombia se llama cartaporte, ¿ya? Y básicamente es un documento que se tiene que diligenciar con los datos del vendedor, datos del comprador, a quién se le debe notificar la mercancía, puerto de origen, puerto de destino,
la empresa de transporte, datos de la mercancía, peso de la mercancía, ¿ya? La carta aporte es el dato que acompaña a la mercancía durante su trayecto, durante todo su recorrido, la carta aporte. Otro documento es un manifiesto de carga, pero este manifiesto de carga es el manifiesto de carga que emite la empresa transportadora. Hay dos tipos de manifiesto de carga. Está el manifiesto de carga que emite la DIAN y está el manifiesto de carga que emite la empresa transportadora cuando digitó su vehículo y el tipo de carga ante el Ministerio de Transporte. Todas las mercancías que circulan en Colombia deben ser registradas ante Mintransporte, ¿ya? Ante un sistema especial que tiene Mintransporte. Eso me dio pesar que Gastelbondo no estuviera aquí porque él trabaja en una empresa de transporte y ya habíamos hablado, habíamos convenido un poquito para que me mandara documentos y más de respecto y me contara un poquito sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el manifiesto de carga que hace la empresa de transporte, ella primero se presenta ante la DIAN, mi vehículo va a transportar tal mercancía, va a transportar a tal lugar, pesa tanto, la voy a mandar en tal tráiler, se echa más o menos tantas horas en viaje, va a ir Pedrito Pérez con cédula tal, va a ir el ayudante Miguelino Martínez, todos los datos tienen que escribirlo aquí en el manifiesto de carga, ¿ya? Ese es el manifiesto de carga de la empresa de transporte. Ay, se pasó. Se desmayó. De la empresa de transporte. Está el manifiesto de carga. Está. Profe, Dígame, mijo. qué pena ahí la interrupción. Y es que, ¿sabe por qué he visto que ellos exigen mucho este documento también? Porque a veces, por lo menos la guía máster viene como consolidada y la descripción va dentro de las guías hijas. Y así igual queda digitado en el Muisca como carga consolidada. Entonces ellos realmente no, por No saben documentos qué es. y viendo el computador, no saben qué carga es, mientras que ya en estos manifiestos de transporte está la descripción que aplica a la mercancía. Exacto. El señor Luis trabaja en una empresa aérea, en una aerolínea de carga, y él sabe más o menos de transporte, pero aéreo. Pero entonces él hablaba de guía máster. También marítimo se habla de BL máster. Y máster es la totalidad del fletamento del buque, ¿ya? El buque viene con un documento de transporte que es el que tiene manifiesto, el número del manifiesto de la carga. Viene mercancía de tantos usuarios. Listo. Ese guía máster viene con guías hijos o BLs hijos. Y el BL hijo es cada contenedor que traiga la mercancía. Y hay otros BLs o guías que también son nietos, que dentro del contenedor hay diferentes pallets de diferentes clientes. Por ejemplo, la empresa Panalpina es una empresa consolidadora. Alquila un contenedor y lo llena de carga de diferentes clientes. Por tal razón, a Panalpina le dan una guía aérea hija o una BL hijo y ella entrega un BL nieto o un guía nieto, que es la cajita o el paquete que viene dentro del contenedor. Si fui clara ahí, de pronto pude confundirlas un poquito si no han manejado documentos de transporte. Documentos. ¿Sí fui clara? Señor, disculpe la interrupción, señor. Dígame, mija, ¿quién habla? Kate, dime. Háblame, Señor, hija. disculpe. Dígame. Dime, mi amor. No te oigo bien, Kate. Si quieres, mandas el audio. Escúcheme, por favor. Dime, hija. Intenté conectarme. Tengo problemas con el internet. Ok. Yo le mando el audio, Tranquila, mija, no te preocupes. Bien, yo entiendo que ustedes, de todas maneras, muchos trabajan en el área logística y les toca trabajar en estos días. La logística no descansa, así como los administrativos que descansan sábado y domingo. La logística no descansa ningún día. Bien, también otra cosa que debe tener es la tarjeta de Registro Nacional de Transporte de Carga. Y esta tarjeta, eso la expide el Ministerio de Transporte
cuando se manifiesta la mercancía, expide este registro. Y ese registro habla básicamente del vehículo, de la placa del vehículo, del modelo del vehículo y del chasis o el, ¿cómo se llama esa cosa? Tráiler de la carrocería, el tipo de carrocería, cuántas llantas tiene, el tipo de vehículo y todas esas cosas. Eso ya lo expide el Ministerio de Transporte cuando después de manifestada la mercancía. Ese también es, porque puede ser de que salió de la aduana un vehículo y cuando fue andando cambió de mercancía, cambió de vehículo o de tráiler y entonces no, Mintransporte exige que entreguen esta remesa o esta tarjeta también, tarjeta de registro nacional. Vamos a seguir, el otro documento. Señor, disculpe la intervención, una pregunta. Dígame. Listo, vamos a poner que dicho vehículo salió del puerto. Digamos que es un vehículo con refrigerado. Resulta y pasa que en el trayecto a su destino el termo de ese vehículo sufrió, el container sufrió una avería. Le tienen que hacer transbordo. Ese transbordo, ¿cómo se hace ahí? O sea, porque en el documento aparece el número del tráiler, el número de placa del vehículo. ¿Cómo es el movimiento ahí? O sea, del cambio del tráiler, la documentación, ¿cómo se maneja todo ese ambiente? ¿Cómo se ¿Qué desenvuelve? tiene que pasar? Él tiene que notificar inmediatamente a la empresa de transporte y la empresa de transporte inmediatamente notifica a la DIAN, si es tránsito aduanero, o a los dos, a la DIAN y a Mintransporte. Si ya está nacionalizado, no tiene que notificar a la DIAN. Si ya está nacionalizado, si es una mercancía de importación. Pero si es una mercancía de tránsito aduanero, tiene que notificar a la DIAN y también a Mintransporte. ¿Por qué? Porque Mintransporte, ¿qué debe hacer? Debe entonces solicitar, autorizarle el cambio del vehículo, del remolque. Entonces él tiene que esperar y la empresa de transporte dice, voy a mandar tal remolque. Y él dice, te autorizo este vehículo con este remolque. ¿Sí me explico? Cuando él lo autoriza es que se puede hacer transbordo. Si no, no se puede hacer transbordo. ¿Sí me expliqué, hijo? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Bueno, seguimos. Aquí está el Registro Nacional de Remolque y Semirremolque, que también todos los remolques, todos los chasis tienen que tener su registro, tienen que estar matriculados ante el Ministerio de Transporte. Miren ustedes que esto lo emite el Ministerio de Transporte. Ya, vamos a salir de aquí otra vez. Y por último, la remesa. Y la remesa de terrestre de carga es el documento en donde, este sí es para tránsito aduanero, si ustedes ven bien ahí, chicos, voy a ampliarla, porque yo no veo nada. Ay, esta cosa, ¿cómo la quito? Bueno, ahí está. Usted tiene ese material de todas maneras ahí en plataforma. La remesa es donde se describe la mercancía, esto sí lo lleva físico el transportador, la remesa, donde se describe la mercancía, el vehículo, el tráiler, el peso, toda la mercancía. Incluso en algunos colocan el valor del flete. Incluso en algunos colocan si pagó o no pagó el flete la persona que va a recibir la mercancía. Ya, eso ya depende de cada transportador. La remesa, voy a poner el silencio. Ya dejó la bulla. Entonces, ¿qué pasa? Es que pasan casi que al lado mío gritando, oye. Entonces, la remesa de terrestre de carga, como les digo, va numerada, va con el número de la empresa de transporte, con el número... ¡Ay! Ya, ahora sí. Entonces la remesa habla básicamente de la mercancía que se está despachando. Este documento sí es indispensable para el tránsito aduanero. ¿Ya? La remesa, como lo vimos ahorita en la diapositiva, remesa, documento de transporte, mandato, factura comercial y los vistos buenos. Estos otros documentos los lleva el camión, pero son documentos que debe tener el camión como tal,
como tal, como reglamentario, ¿no? Bien. Necesito que me digan si tienen alguna pregunta, chicos. Ustedes tienen todo este material para que trabajen. Sí, yo tengo una pregunta, pero una pregunta fuera, tiene que ver con transporte. Usted sabe que digamos que las tractomulas o remolques, ellos vienen con un número de placa diferente al del vehículo, ¿cierto? ¿Cierto? Ese número de placa es válido tanto nacional como internacionalmente, porque usted sabe que hay vehículos que salen a Venezuela, a Ecuador, a la zona fronteriza. ¿Ese es válido internacionalmente, ese número de vehículos o ese número de registro? Lo que pasa es que la Comunidad Andina de Naciones, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, tiene registrado todos los vehículos que pueden transitar. O sea, tú no puedes, imagínate que tú tengas un camión de última gama de esos de transporte de carga. Tú no puedes pretender que solamente lo vas a usar aquí para Colombia, porque un vehículo tan costoso, tú tienes que sacar de toda la plata del mundo. Así que tú lo matriculas en los diferentes países en donde puede transitar él, ¿ya? Y lo pones al servicio de una o dos empresas de transporte para que cuando lo requieran lo usen. Entonces, por ejemplo, por lo menos aquí hay una empresa que se llama Impocarga, no sé si todavía estará. Cuando trabajé en empaques industriales yo usaba mucho esa empresa de transporte. Impocarga tenían su sede en la vía 40 y despachaba mercancía a Venezuela. Y en Venezuela había otra empresa que despachaba la mercancía a Colombia. ¿Sí me explico? Entonces, un vehículo de esa gama, de ese precio, de ese andamiaje, con toda la trazabilidad, con todos los GPS, con todas las herramientas que se requieren, sería un desperdicio no matricularlo en varios países. Entonces, obvio que el remolque, el camión y todo tiene que tener matrículas. Cuando tú haces una inversión tan costosa, tú tienes que ver que se ponga a trabajar en cualquier parte, ¿ya? ¿Me expliqué, hijo? Sí, señor, ya quedó resuelta mi inquietud. Gracias. Okay. Vamos a ver transporte transfronterizo la próxima semana. Y ese básicamente va a ser la exposición de ustedes. Tránsito aduanero. Desarrolla. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? No, señor, ninguna. No, señor, de mi parte no. Profe, de pronto hay para agregarle a lo que está diciendo el compañero de la placa del cabezote del tractocamión, la placa del remolque, también tienen que coordinar, o sea, cuando por lo menos se va a hacer una exportación o se va a mover carga para exportación, eh, y si la empresa está certificada, eh, todos los datos tienen que ser muy precisos. Nombre del conductor, cédula, hasta el teléfono del conductor, la placa del cabezote o tractocamión, la placa del remolque y el número del contenedor, porque cada contenedor también viene con un número donde dice hasta de qué naviera, a qué naviera pertenece. Es correcto. Además, otra cosa, que tú como dueño del vehículo, tú compras el cabezote y también compras un remolque. Puedes comprarlo o puedes que no lo compres. Y también hay las empresas de transporte casi siempre son las que compran varios cabezotes en el caso que se dañen, varios remolques o trailers en el caso que se dañe alguno. Entonces, pues la idea es matricularlos todos tienen que estar matriculados, eso es correcto. Bueno, hay alguna, a ver qué dice aquí, todo claro, ok, listo. Entonces déjenme llamar a Lita, aquí ya les dejé sus actividades para que desarrollen. La actividad que tenían que entregarme el día de hoy era normatividad de transporte de carga por carretera en Colombia, un normograma. Esa era, ¿cuál era? Vamos a ver. Ah, no. Lunes 17 de agosto y la que me tenían que entregar hoy era, sí, era esa. Y esta que es por 8 días. Sí, era
la anterior. La que me tenían que entregar hoy era esta. La que me tienen que entregar hoy. Hoy y hasta mañana, lunes 17 de agosto. ¿Ya? Elabora un folleto con el siguiente material, investiga las normas de transporte de carga, consulta lo siguiente, equipo de carretera, resolución, señalización vial y límites de velocidad. Eso lo tienen que desarrollar para el día de hoy. Bien, y déjenme llamar a la lista, permítanme un segundo. Señor, ese trabajo ya estaba montado en la plataforma, ¿cierto? Cierto, yo se los monté desde la primera semana porque algunos no tienen tiempo el mismo día, entonces pueden adelantarlo sin que se atrasen mucho. Ok, señor, por ahí yo prácticamente resolví el 80% de los trabajos, por ahí creo que me faltan solamente como 2 por motivo de tiempo. Entonces, para que tenga en cuenta eso, yo. Tranquilo, muy bien, excelente. 9 de agosto, vamos a ver, aquí está. Y hoy estamos a 16 de agosto, esta vaina se va pero rápido. 16 de agosto. Muy bien, vamos a dejar de grabar. La grabación está muy larga.